días estuve pensando en qué podíamos traer para este día domingo y ¿cuántos extrañan al pastor? Lo extraño, ¿no? A la pastora también, así que le mandamos muchos saludos, cariños a ellos también, que estén disfrutando también de la familia, de los nietos, ¿no? Pero bueno, ¿saben cómo le llamé a este mensaje? Las circunstancias que te desvelan. Estaba pensando, ¿no? Muchas veces, y pensando un poco en el tema de las circunstancias, ¿no? Es decir, esos momentos, esas situaciones, ese entorno, esos días, esas cosas que van pasando diariamente en nuestras vidas y que indudablemente quizás algunos los desvelan, ¿no? No quiero hacer levantar la mano, pero alguna vez nos ha pasado, si no muchas veces. Es verdad, ¿no? Que uno se desvela, quizás no puede descansar bien pensando en cosas que están pasando. Entonces busqué la palabra circunstancias, ¿no? Las circunstancias de la vida, ¿no? Y dice, son todas aquellas situaciones, factores externos, eventos, tanto buenos como malos, que rodean a una persona y escapan a su control directo. Incluyen aspectos como el entorno familiar, la posición socioeconómica, el lugar de nacimiento y eventos fortuitos. Circunstancias, ¿no? Yo todavía pensaba, digo, ¿por qué estamos acá? ¿Por qué nacimos acá? Y no nacimos en, no sé, por decir, ¿no? En otro lugar. ¿Y por qué tenemos esta familia y no tenemos...? Nadie sabe, ¿no? Solo el Señor sabe por qué estamos acá. Pero estamos con un propósito, porque busqué en la palabra de algunos personajes bíblicos que también vivieron igual que nosotros, porque eran hombres y mujeres tal cual como nosotros, y tenían sus circunstancias y cosas que le pasaban diariamente, y uno decía, pero mirá lo que está viviendo esta persona. Y pensé en Moisés, el nacimiento de Moisés. No sé, todos seguro de acá lo reconocen, se acuerdan, leen la Biblia, como dijo Virgil, si oramos, seguro que leen también la Biblia. Y si ustedes van ahí al Éxodo, cuando nace Moisés, ¿sí? Ahí en Éxodo capítulo 1, ¿no? Fíjense en qué circunstancia nace este niño. 1:16. Había un edicto del rey, Faraón, justamente el pueblo estaba allí en Egipto, ¿no? Dice, todo niño que naciera según el sexo, si es hijo, debían matarlo. Miren las circunstancias que vivía este muchachito, ¿no? Que recién había nacido. Y yo pensaba en las circunstancias que vivían los padres, porque imagínense qué dolor los padres teniendo a este niño, y aparentemente era bonito, era muy, muy lindo, y había un edicto que había que matarlo, y ya no sabían cómo guardarlo. Casi durante 3 meses estaban ahí guardándolo, pero ya no había oportunidad para seguir guardándolo, y ¿qué hicieron? Ustedes saben, ¿no? Hicieron una canastita, esa canastita la calafatearon, ¿y dónde la pusieron? En el agua, en el río. Yo me imagino el dolor de los padres. No podrían quizás dormir. Quizás esa circunstancia a estas personas las develaban totalmente, todos los días, pensando justamente en este chiquito, ¿no? Pero Dios es bueno. Dios es bueno, ponen en el río al chiquito, va yendo, la mamá no pierde la vista, ¿no? Y, casualidad, las casualidades de Dios, ¿no? Casualidad, justo la persona que estaba ahí era la hija del faraón, que dice, mira esa canastita que está viniendo ahí, ¿qué es eso?
mira, esto es de los hebreos, dice, es un chico de los hebreos. Y le dice a la persona que estaba con ella, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, lo vamos a rescatar, lo vamos a sacar del agua, yo necesito que alguien lo cuide hasta que él empiece a ser mayor. ¿Quién estaba ahí? No sé si me siguen, hermanos, hermanas. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque Dios guardando la vida de ese niñito, y quizás los padres ahí abrumados no podían dormir antes, ya Dios tenía planeado todo para Moisés. Y tiene planeado todo para ustedes. Porque Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y me voy un poco de esto porque siento decirlo, que hay personas que quizás en este momento están sufriendo situaciones, circunstancias que le hacen sentir muy mal. No saben qué hacer. Dios está en control. Gloria al Señor, ¿eh? Él es el que está en control. Y ahí lo agarran. Entonces dice, y yo decía, wow, lo rescata, ¿no? Lo adopta como hijo, lo cría su mamá y es educado hasta la edad adulta en la corte egipcia. ¡Wow! No era después cualquier pibe y cualquier muchacho. Dicen Hechos, capítulo 7, versículo 22, enseñado en toda sabiduría de los egipcios, poderoso en sus palabras y sus actos. Ese era Moisés, el líder que Dios estaba preparando, ¿no? Luego se convierte en el libertador del pueblo de Israel. Dice en Hechos capítulo 11, es Hebreos 11, versículo 11, capítulo 11, versículo 24 al 27, él rehusó llamarse hijo de la hija del faraón para justamente congeniar con su pueblo, ¿no? Pero interesante, volviendo hacia atrás, Dios lo rescata, ¿sí? Se convierte en un hombre, ¿sí? Este hombre es admirablemente ahí arriba, porque estaba justamente en la corte egipcia, y Dios tenía preparado algo muy importante para Moisés. Las circunstancias de su vida, quizás, si uno se retrotrae, dice, los papás angustiados, él poca posibilidad de vida, Dios le dio vida. Dios siempre nos da vida. ¿eh? Él da vida y vida, como dice el pastor, abundante, ¿no? Para cada uno de nosotros. Así que si estás ahí viviendo alguna cosa así media rara, no te preocupes. Es normal, ya la vivieron los antepasados. Y miren cómo Dios lo rescató de una forma maravillosa, estrepitosa, grandiosa. Él es nuestro Rey, es nuestro Dios, es el mismo que está hoy aquí, ¿eh? Y te está mirando, te está observando, y está viendo tu corazón, está sintiendo lo que vos estás sintiendo, porque Dios siempre nos mira, nos observa, está atento a todo lo que nosotros podamos pedirle. No, ay, tantas veces pido. Bueno, seguí pidiendo, vas a ver. Yo me imagino los padres ahí, ¿no? Orando, clamando de rodillas. Haz un milagro, Señor. No sé, haz algo distinto. Y Dios lo hizo. Y Dios rescató la vida de Moisés porque se iba a convertir el gran hombre de Dios, el libertador del pueblo de Israel. Ahora, fíjense qué interesante, siguiendo un poquito más abajo en el libro de Éxodo, habla justamente del pueblo de Israel. El pacto que Dios había hecho con Moisés, con todo que es Abraham, ¿sí? Isaac, Jacob, ¿sí? Era que ellos iban a poseer la tierra prometida. ¿Pero dónde estaban? Estaban siendo esclavos. Interesante, ¿no? Entonces pensé, digo, ¿cuáles eran las circunstancias que estaban viviendo el pueblo de Israel? Y si nosotros miramos la condición, dice que en Éxodo capítulo 1, versículo 13, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Durísimo. Esclavos, látigos, golpes. Imagínense, llegaba la noche, nochecita, no sé cómo era su ritmo, ¿no? Pero imagínense, se acostaban reventados. Quizá como vos o yo, nos acostamos reventados por las situaciones que estamos viviendo, pero ellos estaban siendo esclavos, cuando deberían poseer la tierra prometida, ¿no? Estaban esclavos, sirviendo, y quizás ahí cuando se acerca luego Moisés ya como libertador del pueblo, dice a Faraón, mirá, quiero que vos hagas esto con el pueblo, y el faraón dice, esto es tan ocioso, vamos a darle más trabajo.
Tan ocioso porque le falta trabajo. Entonces, ¿qué hacían? En vez de darle, ¿sí?, la paja para justamente formar los ladrillos, ¿qué hacían? Dicen, no, vayan a buscarlo ustedes. No, pero no. Y entonces látigo, golpes. Qué circunstancias terribles estaban viviendo. Circunstancias increíbles, momentos angustiantes, dolorosos, extremos, absolutamente, ¿no? Y si seguimos ahí, dice que en Éxodo capítulo 2, 23, gemían a causa de la servidumbre. Gemían. Dolor, angustia, aquí, en el pecho. Gemían y clamaron. Yo cuando leo esto digo, Señor, no dejemos de clamar a Dios. Quizás, en serio, estás gimiendo. Quizás se te parte acá, ¿no? Quizás por un familiar, quizás por un hijo, quizás es por un nieto, quizás es por un esposo, una esposa, estás gimiendo, quizás por una enfermedad, quizás por un dolor, quizás por una opresión tan grande que estás viviendo, no te deja vivir el momento que estás viviendo. Te sentís abrumado, abrumada, no das más. Clama al Señor. Esta es una palabra del Señor para ustedes y para mí. Clamemos, hermanos, hermanas, clamemos a Dios con todo. Y les aseguro que Dios va a transformar esa circunstancia en una bendición. Porque la circunstancia que estás viviendo es para bendición. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén, hermanos. Y dice, versículo 23, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Versículo 24, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó. Dios siempre se acuerda de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cómo estaban? Esclavos. ¿Cómo deberían estar? Libres, ahí, gustando de todas las bendiciones que Dios tenía, que ya había dicho a Abraham, y serás bendición, y aún más todavía. Y dice, versículo 25, y miró Dios a los hijos de Israel y les reconoció Dios. Qué bueno, ¿no? Ahora, pasó el tiempo y seguían siendo esclavos, estaban en la servidumbre. Uno sigue, pasan las plagas, todo lo que está pasando, ¿no? Y en Éxodo capítulo 6, versículo 9, dice, y ellos, los israelitas, no escuchaban a Moisés. Fíjese, Moisés se acercaba y le decía, bueno, Dios me trajo acá para hacer esto, el tema de las plagas, todo lo que estuvo pasando, ¿no? Pero no escucharon a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. A veces las circunstancias que estamos viviendo hace esto acá adentro, ¿no? Congoja. ¿Y qué es la congoja, no? Lo puse más adelante. Es esa profunda aflicción, angustia o pesadumbre que agobia el alma, el ánimo. Eso es congoja. Y quizás pensaba, ¿no?, que a veces esas circunstancias que estamos viviendo nos paraliza, nos hace sentir mal, nos quita la paz, nos quita el gozo, nos produce miedo. Pero aquí está el Señor, Nos vamos a proclamar la bendición de Dios. No podemos ver ni siquiera el trato del Señor con nuestras vidas. Dios sigue y está trabajando con nosotros. Aleluya, eso sí que es bueno. Ahora, saliendo un poco del Éxodo, quiero ser breve, perdón, no me quiero ir de... no, vamos todavía. ¿Saben qué? Pensé en otra persona y lo voy a tratar de hacer lo más breve posible. La historia de Ana, que era una mujer estéril, que era una mujer que anhelaba tener un hijo y que justamente en ese tiempo, en Israel, el no tener hijos era como una maldición, era como que Dios no lo había bendecido, que no podía tener ese hijo que tanto anhelaba. Justamente Ana... Y bueno, en ese momento había la poligamia, es decir, el Cana, no el de acá en la esquina, sino el Cana
El Cana, habrán escuchado ese chiste 1000 veces, ¿no? Pero el Cana tenía 2 mujeres, es decir, una se llamaba Penina y otra se llamaba Ana. Justo Penina, ¿qué pasaba? Tenía muchos hijos, Imagínense cómo la miraba la otra, ¿no? Yo me imagino a Ana todos los días en las circunstancias que estaba viviendo. Se sentía angustiada, dolorida. Señor, ¿por qué me tocó? ¿O no lo dijeron alguna vez ustedes eso? Señor, ¿por qué estoy viviendo esto? Me está pasando esto a mí. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no? ¿Por qué no le pasó al hermano ese que se pone ahí en el fondo? No. Hermanos, nos tocó. Es a nosotros que nos tocó. Le tocó a Ana. Quizás se desvelaba. Quizás las circunstancias en ese momento hacían que no pueda ni aún dormir a la noche pensando, ¿qué hará el Señor? Y todos los años justamente iban al templo. Iban al templo a ofrecer el sacrificio. Y claro, la otra llevaba los 20 pibes que tenía, no sé cuánto tenía, y esta iba sola. El marido que decía, bueno, mira, yo te doy la mejor parte, qué sé yo, bueno, pero eso no la convencía. Y había un sacerdote que era un desastre, que se llamaba Elí. Yo digo, era un desastre, pero le di una palabra a esa persona, ¿no? Dios usa a cualquiera, ¿no? En definitiva. Pero ese sacerdote estaba ahí y la mira Ana que está, fíjense, ahí en 1 Samuel, capítulo 1, versículo 7, dice, cada año, leo para que se entienda, cuando iban a la casa de Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y no quería comer. Y en el versículo 17, fíjese que dice así, ve el sacerdote Elí, le dice, ve en paz y el Dios de Israel te otorga la porción que le has hecho. Es decir, él lo había confundido a la mujer esta como que estaba ebria, embriagada, estaba gimiendo desde adentro. ¿Saben por qué? Estaba acongojada. ¿Se acuerdan que lo vimos? El pueblo de Israel, esa congoja, ese espíritu quebrantado, doloroso, tirado, ese ánimo venido abajo, estaba así, porque fíjense que dice ahí la escritura en 1 Samuel capítulo 1, versículo 16, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Esa profunda angustia, esa pesadumbre, ese agobiado por las circunstancias. Pero Dios cambia las circunstancias. Dios cambia, aleluya. Estoy feliz por eso, que Dios ya está pensando en mí, está pensando en vos, está pensando en cada uno de nosotros. ¿Cuántas cosas le has pedido a Dios? ¿Cuántas cosas has gemido? ¿Cuántas cosas te ha causado dolor? ¿Cuántas cosas has sentido aún esa congoja? ¿Cuánto clamor tuvimos? Y nosotros preocupados, diciendo, ¿qué estoy viendo esto? No, tranquilo. Fíjese lo que hace, ¿no? Ana recibe ese hijo que tanto esperaba. ¿Y sabe cómo se llamaba? Samuel. ¡Ah! ¡Qué hombre! ¡Qué hombre de Dios! ¿Saben lo que significa Samuel? Por cuanto lo pedía Jehová. Punto. Pedí eso. Insisto, ¿qué estás pidiendo? Estoy seguro que estás pidiendo algo. Dios tiene la respuesta para tu vida. El Señor es bueno. Sus misericordias son abundantes. Él va a sacar esa congoja que vos tenés, ese dolor que tenés acá, por alegría y danza. ¡Aleluya! Pero está en nosotros, ¿no? Que tenemos que buscar de Él, clamar, gemir delante de su presencia, orar. Y les aseguro que Él te escucha. Él va a tener la respuesta para esa situación. ¿Cuántos dicen amén, no? Amén. Dice ahí en Proverbios, y se lo dejo para que después ustedes lo mastiquen un poco, en capítulo 12, versículo 25. La congoja, es decir, ese dolor que por ahí sentían estos personajes que estaban viviendo esta circunstancia, en el corazón del hombre lo abate, es verdad, te abate.
más la buena palabra la alegra. La buena palabra la alegra. Eso es realmente vivir en la abundancia que Dios tiene. Y la abundancia está en la palabra de Dios. No te quedes con las cosas que el enemigo, el diablo, quiere traer a tu mente, a tu corazón. Él va a querer traerte un montón de distracciones. Vas a decir, ¿viste? Tanto vas a la iglesia, no pasa Juan. Sí que pasa. Sí, pasa. Vine, me encontré con los hermanos, oraron por mí, me anoté, vengo a los grupos de crecimiento, participo y les aseguro que Dios les va a bendecir grandemente. Dios nos ha bendecido ya desde el principio porque ha pensado en nosotros. Está pensando en nosotros y es abundante siempre. Fíjense y anótenlo eso si quieren. La congoja en el corazón más la buena palabra la alegra. Quiero ser breve en esta parte y algunas cosas que he pensado para que lo tengamos y lo he buscado en la palabra de Dios. Esto no es una idea que salió así de la nada, ¿no? No dependas de las circunstancias. Unos tips que le quiero dar. No dependas, me lo di primeramente a mí, no es que soy el maestrito acá. No dependas de las circunstancias. Filipenses 1:12 dice, miren lo que dice el apóstol Pablo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. No sé si entienden la profundidad de lo que el apóstol Pablo nos quiere decir en esta mañana. Que todas las cosas que a él le pasaron, lo reventaron a palazo, lo golpearon, lo dejaron casi muerto, lo levantaron, no sé, todo lo que le hicieron, estaba hecho pomada, destruido. Han redundado para bien, dijo. Se paró en la palabra. Todo lo que me está pasando hoy, redunda para bien. ¿Cuántos lo pueden creer? Se lo digo de corazón. Si te está pasando algo, redunda para bien. ¿Y saben qué? Pablo estaba prisionero cuando dijo esto. Estaba prisionero. Yo digo, mamita, ¿cuánto me falta? ¿Cuánto me falta? Ante cualquier situación ya quiero tirar la toalla. No voy más a la iglesia. No me reúno más. No me conecto. ¿Saben lo que eran las prisiones en ese entonces? Y ahora son terribles. Imagínense, en ese entonces, ¿dónde iban a parar? Cantaban salmos al Señor. Ahí adoraban a Dios, aún en el momento de las circunstancias. ¿Qué dormir ni qué dormir? Alababan a Dios. Y nosotros nos preocupamos por pequeñeces a veces. Pero Dios va a obrar en esta mañana. No te enfoques, punto 2, en el futuro. Obvio, nosotros pensamos, van a viajar, pensamos en el futuro, pero no te enfoques, ay, estoy viviendo esto, ¿qué me va a pasar el día de mañana? No sé, no te enfoques, cálmate un poco, vas a ver. Dice el Salmo 31, 14, 15, pero yo, Señor, en ti confío. ¿Pueden decir yo confío en el Señor? Claro que confiamos en el Señor. Y digo, tú eres mi Dios. Escuchen esto, mi vida entera está en tus manos. ¿Cómo que? No, porque yo pensé que era, yo me arreglo solo. No. Tu vida, mi vida, está en las manos de Dios. ¿O no? Te acostás en la noche y al otro día no sé si te levantás. Cruzar la calle ahí, Dios nos guarde, ¿no? Obvio, que nos acotemos, nos levantemos, demos gloria a Dios. Te levantas, cruzás ahí. Nadie sabe eso. Algunos viven más, otros viven menos. A veces me pregunto, digo, tenía tan jovencito. Nadie sabe eso. En las manos del Señor están nuestras vidas. Dice, en tus manos, dice, tú eres mi Dios, mi vida entera está en tus manos. Líbrame de mis enemigos y perseguidores. Trata de vivir, punto 3, acá, el aquí y ahora. Aquí y ahora. Punto 4, confía en el Señor, porque Él tiene todo control y autoridad. Proverbios capítulo 3, versículo 5, en la Nueva Versión Internacional, dice, confía en el Señor, acá, de todo tu corazón, confía en el Señor. Dios sabe
cada una de las cosas que está pasando en tu vida. No se le pasa ninguna. Así como Moisés, así como el pueblo de Israel, así como Ana, así como nosotros. Él sabe cada una de las cosas. Ora, como ya lo venimos diciendo, tus oraciones llegan al trono de la gracia. Y termino con esta apreciación, ¿no? Un poco también bien bíblica. Cuando estaba Cornelio ahí, en Hechos capítulo 10, versículo 1 al 4, dice que vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se acercaba y decía: Cornelio, ¿qué quieres, Señor? Le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones. Dios ha recibido tus oraciones. Dios está recibiendo las oraciones de cada uno de ustedes. Quizás estás orando ahora, en este mismo momento, por alguien que te causa mucho dolor. Dios ha recibido tus oraciones. Lo mejor está por venir. Gloria al Señor. Y en Isaías, y termino con esto, capítulo 43, si quieren después léanlo todo, versículo 14, dice así dice el Señor, su Redentor, el Santo de Israel. Resumo, versículo 15, yo soy el Señor, su Santo, soy su Rey, el Creador de Israel. Versículo 16, así dice el Señor, el que abrió el camino en el mar, senda a través de las aguas caudalosas. Versículo 17, el que hizo salir carros de combate, caballos, ejércitos y guerreros al mismo tiempo, los cuales quedaron tendidos para nunca más levantarse, extinguidos como mecha que se apaga. Versículo 18, olviden las cosas de antaño. Ya no vivan, miren, le dicen la palabra, ya no vivan en el pasado. No vivan en el pasado se fue, ya está. Ay, si yo hubiera hecho esto. No, viví en el presente, viví acá, en este momento. Bajo esta circunstancia, bajo esta situación, bajo este momento de aflicción, de dolor, quizás de congoja, viví ahora. Ya no vivan en el pasado, dice la palabra. Versículo 19, voy a hacer algo nuevo. No sé si se dan cuenta. Algo nuevo hay para cada uno de aquellos de los que confían en el Señor plenamente. Hay algo nuevo. ¿Lo cree? Claro que hay cosas nuevas. Yo lo tomo para mi vida. Esta circunstancia que estoy viviendo, esta situación que estoy viviendo, que me causa dolor, que me causa un montón de cosas, que me causa un abatimiento, congoja, la voy a dejar toda en las manos del Señor. Son circunstancias. Me voy a enfocar en el tiempo presente y voy a decir, en ti tengo toda y plena confianza. Lo mejor está por venir. Padre, en esta mañana te damos muchísimas gracias por tu amor y tu misericordia. Oh Señor, Espíritu Santo, trabaja como has trabajado en mi vida, en cada vida aquí. Tú conoces cada corazón, yo no los conozco, Señor. Tú conoces cada vida. Tú estás aquí con un propósito para bendecir cada vida que ha venido, que está afligida, que está angustiada, que está pasando momentos de dolor, que quizás, como decíamos al principio, esa circunstancia aún no la deja dormir. Pero hoy tú haces cosas nuevas. Tú haces cosas nuevas, Señor. Tú haces lo mejor nuevo, Padre. Disfrutamos, Padre, de tu presencia. Oramos a ti, entregamos nuestra vida en tus manos, esperamos en ti, confiamos en ti, declaramos tu palabra, Padre. Asumimos lo que dice la palabra de Dios para nuestra vida. Es palabra de Dios, Señor. Confiamos en esa palabra. No en nuestra palabra, no en nuestros méritos, no en nuestras situaciones, sino en lo que tú tienes para nuestra vida, nuestra familia, nuestro entorno, nuestro vecindario, nuestro país. Padre, en el nombre de Jesús, la bendición de Dios que tú ya nos has dado de hace muchísimos años, Señor, la queremos declarar hoy, Padre.
cosas nuevas, Padre, realmente, Padre. Y aquel que está enfermo, angustiado, Padre, quítale en el nombre de Jesús. Oramos contra el enemigo, contra el diablo, con toda la opresión demoníaca que muchas veces viene a nuestra mente, a nuestro corazón, que no tiene parte ni autoridad, está vencido. Porque Dios es mayor, es grande, es poderoso, es gigante, es el Rey que abre sendas, Señor, aleluya, donde no la hay, caminos, Padre, donde no lo hay, Padre, realmente, aleluya, estamos seguros de eso, Padre, entregamos nuestra vida en tus manos.